Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el doctor Efraín Gómez, médico internista egresado de la Universidad de Antioquia, cardiólogo egresado de la Universidad del Bosque, médico intensivista graduado de la Universidad de La Sabana, actual jefe de la unidad de cuidado coronario de la Fundación Clínica Chayo, donde ha estado por aproximadamente 30 años trabajando y a quien le agradezco profundamente haber asistido a la charla del día de hoy. Profe Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar de cardiopatía diabética. Empezaremos diciendo que la cardiopatía y la diabetes, especialmente la enfermedad coronaria, han sido dos enfermedades que han estado estrechamente relacionadas a través del tiempo, y en este artículo publicado hace más de 20 años en el New England evidenciamos cómo los pacientes con cardiopatía asociada a diabetes con enfermedad isquémica del miocardio tenían una tasa de sobrevida mucho menor comparada con aquellos pacientes que no tenían aquella relación. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que la enfermedad coronaria no es el único compromiso que tiene el paciente con diabetes a nivel del miocardio. Y en este estudio publicado mucho más en tiempo anterior al anterior estudio, este estudio publicado de la Corte de Framingham, nos dábamos cuenta cómo la diabetes aumentaba la probabilidad o el riesgo de que nuestros pacientes cursaran con falla cardíaca. Ustedes se dan cuenta que los pacientes en una edad comprendida entre 45 y 74 años tenían un riesgo aproximadamente de 3.7 veces comparado con aquellos pacientes no diabéticos, y en mujeres este riesgo se aumentaba alrededor de 5.4 veces. En estos pacientes que tenían falla cardíaca sin antecedente de enfermedad coronaria o enfermedad reumática, para ese momento en un seguimiento que se hizo de 18 años, nos dábamos cuenta cómo la terapia dirigida hacia la diabetes tenía un impacto en la regresión de esa falla cardíaca. Sin embargo, para ese momento, ustedes entenderán, 1974, no teníamos muchas de las moléculas que tenemos actualmente que impactan a nivel de los efectos cardiovasculares que tiene esta entidad. El corazón y la diabetes tienen un compromiso múltiple, y desde esa perspectiva debemos entender que la fisiopatología que atañe la diabetes en el compromiso del miocardio es de esta misma índole, significando que la enfermedad coronaria será una de esas consecuencias de una diabetes mal controlada. También la neuropatía asociada o la cardiopatía asociada a esa neuropatía autonómica también estará implícita en este cuadro, y por supuesto la cardiopatía diabética propiamente dicha, que es a la cual estará dirigida nuestra charla, pero que no se puede separar de manera, digamos que tan fácil, de alguna de estas otras entidades, porque son procesos que están ocurriendo de la mano. Esto nos lleva a hablar de que la falla cardíaca y la diabetes mellitus es altamente prevalente en los pacientes que cursen con esta última entidad. Sin embargo, la literatura ya desde hace tiempo, bastante tiempo atrás, ya hablaba de pacientes que tenían compromiso a nivel de la cardiopatía estructural sin enfermedad coronaria, y esto nos llevaba a plantear si además de la enfermedad coronaria habían algunos otros efectos fisiopatológicos que influyeran en la función del miocardio de estos pacientes. Finalmente, la explicación de base y más grande es que esa hiperglicemia, esa hiperinsulinemia con la que cursan estos pacientes van a ser los disparadores de ese remodelamiento cardíaco que van a terminar explicando gran parte de la fisiopatología de la cual hablaremos. Entonces la cardiopatía diabética estará básicamente influenciada por fenómenos como la inflamación, el estrés oxidativo, fibrosis, apoptosis, que a la larga terminarán en disfunción contráctil, una hipertrofia ventricular y cardiopatía dilatada, que son básicamente procesos que van ocurriendo a través del tiempo y que van demarcando cada uno de los estadios que también vamos a conocer de esa enfermedad. Es importante hablar de falla cardíaca en diabéticos, por supuesto, porque es una de las causas más importantes de muerte en este escenario, y hasta el momento, desafortunadamente, dentro de ese pool de compromiso a nivel del miocardio que puede generar la diabetes, como ya lo expliqué, neuropatía, enfermedad coronaria, miocardiopatía diabética propiamente dicha, no hemos encontrado ningún biomarcador que sea capaz de discriminar específicamente este compromiso del cual quiero hablarles el día de hoy. En la línea del tiempo, como se van a dar cuenta en la siguiente diapositiva, las definiciones de cardiopatía diabética ha sido un constructo, básicamente a raíz de aquellas personas que documentaron en la literatura cómo los pacientes diabéticos tenían, en el 72, por ejemplo, Ruber decía, los pacientes diabéticos con cardiopatía están asociados con esclerosis glomerular. En el 74, Hamby dijo, bueno, la cardiopatía diabética se caracteriza por hipertrofia y fibrosis miocárdica. En el 2004, Fang dijo, fíjense que los pacientes que tienen diabetes y tienen cardiopatía
no todos tienen hipertensión arterial y no todos tienen enfermedad coronaria establecida, por lo que es probable que exista algunos otros efectos a nivel del miocardio que expliquen por qué tienen estos pacientes cardiopatía o falla cardíaca asociada. Hasta que finalmente en el 2013 la Sociedad Europea de Cardiología dijo, listo, la cardiopatía diabética será definida como aquel paciente que tiene falla cardíaca asociada a diabetes y que ya se le ha excluido otras causas. Y esto es básicamente parte de la continuidad de esa línea del tiempo, como la definición de cardiopatía diabética ha ido cambiando. Sin embargo, definir cardiopatía diabética no es tan fácil. En esta definición publicada en Circulation, dice que básicamente la cardiopatía diabética debería ser definida como la estructura y funcionamiento anormal en ausencia de otros factores de riesgo como enfermedad coronaria, hipertensión y enfermedad valvular significativa, por supuesto, en el paciente con diabetes. Sin embargo, se queda uno con la pregunta si llegar a esta definición es fácil. Y la pregunta es grande porque, como les digo, esos fenómenos, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular, son fenómenos que muchas veces están acompañando esta alteración del miocardio producto de esas bases fisiopatológicas que hablaremos en las siguientes diapositivas y que van a hacer que nosotros para definir cardiopatía diabética, aislándola de estos fenómenos fisiopatológicos que implica esta definición, sea difícil. Por tanto, en este artículo publicado en Heart hacen una definición que me parece un poco más cercana a lo que, o una poco más cercana y sensata a como deberíamos denominar a la cardiopatía diabética, que es básicamente aquellas anormalidades cardíacas que no pueden ser del todo explicadas por aquellas causas cardiovasculares y no cardiovasculares y que estén asociadas a la diabetes. La razón obedece a esto que les estoy diciendo. Desafortunadamente no vamos a encontrar al paciente con diabetes mellitus y solo cardiopatía diabética, sino que lo vamos a encontrar paciente diabético con enfermedad coronaria, con hipertensión, con enfermedad valvular. ¿Listo? Y entonces la falla cardíaca asociada a la diabetes mellitus, pues claramente siempre ha estado relacionada a través del tiempo, y ya les mostraba artículos que venían desde la anterior década, y fíjense ustedes en este artículo publicado en Diabetes Care en el 2001, cómo la prevalencia y la incidencia de la enfermedad cardíaca, la falla cardíaca en los pacientes con diabetes mellitus está mucho más acentuada comparado con aquellos que no tienen diabetes mellitus. Y si quisiéramos cifras actuales, encontramos estas publicadas en esta revista en el 2019, en donde a nivel del Reino Unido la falla cardíaca es la segunda causa más común de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. En los Estados Unidos, cuando ustedes comparan pacientes diabéticos versus no diabéticos, fíjense ustedes que la prevalencia de la enfermedad por falla cardíaca se duplica, y en países como Islandia llega hasta triplicarse. Y básicamente cuando hablamos de más o menos qué porcentaje de pacientes con diabetes mellitus pueden tener falla cardíaca asociada, llámese falla cardíaca con FEDI preservada o reducida, aproximadamente el 25% de estos pacientes ya tienen alteración a nivel de la funcionalidad del miocardio. Y esto lleva entonces a que hablemos de una prevalencia que puede girar entre el 19 al 26%, con un RR que tienen los pacientes con diabetes de hasta 1.3 veces de poder desarrollar falla cardíaca en el curso de su enfermedad. Si quisiéramos hablar de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, fíjense ustedes cómo la alteración en 1% de la hemoglobina glicosilada demarca un aumento en la prevalencia hasta del 30% en diabetes tipo 1 y hasta de 8% en diabetes tipo 2, lo que por supuesto sugiere que el grado de glicemia es un fuerte promotor de las alteraciones fisiopatológicas que estos pacientes presentan a nivel del miocardio. Y es que la fisiopatología de la miocardiopatía diabética se basa básicamente en dos grandes alteraciones. Una, la hiperglicemia, como ustedes la ven del lado derecho de su diapositiva, y otra, la resistencia a la insulina. Desde allí se demarcan una cascada de fenómenos que hacen que la función del cardiomiocito empiece a alterarse. Viene fibrosis, viene aumento en la utilización de ácidos grasos, estrés oxidativo, aumento en la producción aumento en la producción de proteínas que están altamente glicosiladas, lipotoxicidad, en lo que hablaremos como esteatosis del miocardio, una alteración en la utilización del calcio a nivel mitocondrial, una disfunción microvascular, una alteración del sistema nervioso simpático, por supuesto una alteración del eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, otra vez difusión mitocondrial como ya lo hablábamos, y un estrés al nivel del retículo endoplásmico.
y hablaremos de algunos de estas alteraciones para poder entender un poco más a fondo de qué se trata la cardiopatía diabética. Y es que cuando los pacientes están expuestos a hiperglicemia que está prolongada en el tiempo, proteínas y lípidos son sometidos a procesos de glicosilación, y de allí precisamente sale ese marcador que utilizamos para hacerle seguimiento a nuestros pacientes diabéticos, como lo es la hemoglobina glicosilada. Pero no es la única proteína que se glicosila a través del tiempo, y existen muchas más proteínas que se glicosilan, como lípidos, como ácidos nucleicos, que en el tiempo forman lo que llamaremos las bases de Schiff, que eso básicamente ocurre digamos que en las siguientes horas después de que esa glicemia empieza a aumentar. Y días posteriores hablaremos de algo que se llaman los productos de Amadori, para finalmente terminar en esos productos finales de glicosilación avanzada, que terminan explicando por qué los pacientes que tienen estos productos avanzados de glicosilación aumentados tienen una disminución en la degradación del colágeno a nivel de la matriz extracelular cardíaca, lo que explica por qué hay fenómenos de fibrosis a nivel del miocardio. Además de eso, aumenta el estrés oxidativo, hay una activación del factor nuclear kappa beta, y esto termina finalmente en una difusión diastólica en principio, y por último una difusión sistólica. Esto es básicamente una explicación, digamos que un poco más esquematizada de lo que les estoy hablando. Estos productos de glicosilación avanzada unidos a su receptor terminan generando unos mediadores intracelulares que terminan aumentando la producción de mediadores como endotelina 1, la CICAM, la BCAM, la selectina, los factores de tisular, los factores de crecimiento endotelial, y productos de inflamación como interleuquina alfa 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, que a la larga terminan aumentando ese proceso inflamatorio sistémico con el que cursan los pacientes. Por otro lado, y no menos importante, encontramos que los pacientes con esos productos de glicosilación avanzada terminan haciendo que la óxido nítrico sintetasa se disminuya, y esto pues básicamente termina en un daño endotelial. ¿Listo? Por otro lado, digamos que conectando parte de esa disminución en la parte de la disminución en la degradación del colágeno, vamos a encontrar que los pacientes tienen pues fibrosis, y son fibrosis perivasculares, intermiofibrilares, aumento en la producción de colágeno, definitivamente, como ya lo nombrábamos, una disminución en la expresión de la metaloproteinasa de matriz tipo 2. Estos fenómenos además se acompañan de inflamación, como ya lo nombramos previamente, con cada uno de estos, digamos que factores de la inflamación que estuvieron explicados en 2 diapositivas anteriores, y que explican por qué muchos de estos pacientes tienen infiltración miocárdica con células inflamatorias, y pues esto aumenta o degenera la función del miocardio. Además de esto, hay que sumarle los procesos apoptóticos que acompañan estos procesos, en donde las especies reactivas de óxido nítrico y las citoquinas inflamatorias promueven mayores niveles de apoptosis y necrosis, y eso lo vemos en esta gráfica del lado derecho de su diapositiva, publicada en esta Journal de Cirugía Cardiovascular en el 2007, en donde ellos comparaban en pacientes no diabéticos con pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, cómo los fenómenos apoptóticos y de necrosis estaban marcadamente aumentados en estas últimas 2 poblaciones, con P's estadísticamente significativos. Y lo mismo pasa con necrosis y apoptosis por aparte, y lo mismo pasa cuando nosotros miramos en la activación de las caspasas, tanto las iniciadoras como las efectoras, al compararse con pacientes no diabéticos. Esto básicamente para sustentarles desde la evidencia cómo estos fenómenos están aumentados en estos pacientes. Y yo les nombraba que la lipotoxicidad es otro de los fenómenos fisiopatológicos que juegan un papel importante, y es precisamente porque a nivel del miocardio el contenido de triacilgliceroles y de colesterol se aumenta, lo que se ha denominado la esteatosis miocárdica, y que está en relación incluso con los fenómenos de esteatosis hepática con la que cursan los pacientes con dislipidemia. Lo mismo que les explicaba previamente, esta misma tabla comparando pacientes no diabéticos con pacientes diabéticos, cómo esa esteatosis a nivel del miocardio, cómo esa esteatosis a nivel hepática, pues hay una mayor prevalencia de este compromiso en pacientes con diabetes mellitus. Esa lipotoxicidad obviamente conduce a muerte celular y aumenta, por supuesto, lo que hasta el momento hemos denominado la defunción del miocardio. Y cuando uno compara los contenidos de triglicéridos a nivel del miocardio y esos, digamos que parámetros ecocardiográficos que utilizamos para determinar si nuestro paciente está o no está con difusión diastólica o sistólica, nos damos cuenta que a medida que el contenido de triglicéridos aumenta en pacientes diabéticos tipo 2, la relación entre el llenado, el llenado ventricular y la relajación del mismo está mucho menos o mucho más disminuida, perdón, en los pacientes diabéticos, y lo mismo sucede con la fase de llenado
temprana diastólica está mucho menos o mucho más disminuida en los pacientes con diabetes mellitus, producto de ese contenido aumentado de triglicéridos a nivel del miocardio. Esto empieza a explicar también parte o contribuye a las razones del por qué los pacientes empiezan a tener difusiones diastólicas en estadios, digamos que tempranos o asintomáticos de la enfermedad. Sumado a esto, existen algunas alteraciones metabólicas. Hay incremento en el uso de los ácidos grasos, hay disminución en la oxidación de la glucosa. Esto lleva a incremento en el consumo de oxígeno, disminución de la contractilidad cardíaca, un desacoplamiento mitocondrial, depresión de la energía y finalmente induce un estrés oxidativo. Todo lo que acabamos de nombrar sencillamente para unirlo en esta gráfica y decirles, vea, paciente que tiene hiperglicemia, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, es decir, el diabético, va a llevar a que el tejido del miocardio también, obviamente, se acompañe a una resistencia a la insulina y tenga un desorden metabólico. Esos desórdenes metabólicos están explicados a través de muchos procesos fisiopatológicos que ya los hemos nombrado y que se acompañan de disfunción mitocondrial, inflamación, estrés oxidativo, una disfunción microvascular precisamente por esos niveles de óxido nítrico disminuidos y esos factores de inflamación aumentados, una neuropatía autonómica que es propia de la diabetes, esos productos de glicosilación avanzada que ya nombrábamos, el estrés a nivel del retículo endoplasmático y la muerte celular. Esto al final, ¿a qué lleva? A que el tejido miocárdico sea reemplazado por tejido fibrótico y por supuesto el compliance de nuestro ventrículo se vaya perdiendo, se acompaña hipertrosis, fibrosis y al final en principio encontremos un paciente con difusión diastólica cardíaca en estadios asintomáticos y ya lo vamos a mostrar y posteriormente difusiones sistólicas asociadas pues al curso de la falla cardíaca en este escenario. Esta gráfica publicada en JAG en el 2018 resume lo que les acabo de decir y básicamente acá les quiero volver a resaltar que no podemos separar estos fenómenos fisiopatológicos con otros fenómenos que acompañan al paciente con cardiopatía diabética, que son los fenómenos ateroscleróticos. Por eso, digamos que la definición de cardiopatía diabética implica que intentemos descartar algunas otras asociaciones que tiene este curso de esta fisiopatología en el compromiso, por ejemplo, de la aterosclerosis. ¿Listo? Y esto es básicamente para dejárselos, digamos que para que lo tengan en cuenta y vayan a la bibliografía, que es básicamente la combinación de todo lo que hemos hablado y que termina en lo que ya denominamos cardiopatía diabética. Lo anterior, por supuesto, nos lleva de la diabetes a la falla cardíaca y claramente, como lo ven ustedes en la imagen, perdón, algo hemos hecho mal y básicamente es que el ser humano teniendo los medios para, digamos, tener una adecuada adherencia a buenos hábitos de vida termina generando un estado inflamatorio generalizado que es precisamente lo que acompaña a la diabetes mellitus y aquí pues estamos a un paso de estar cursando o con falla cardíaca de fe preservada asintomática que posteriormente se hace sintomática y puede terminar en difusión sistólica y que es lo que encontraremos en esta evolución natural de la enfermedad. Y cuando yo les decía que la evolución natural de la enfermedad de la cardiopatía diabética se acompaña de 4 estadios, me refería a esto. Estaremos en un estadio temprano en donde básicamente predominará la hipertrofia ventricular con un aumento de la masa ventricular, en donde usualmente los pacientes pueden tener una clase funcional NIHA1, pueden posterior a esto, si todo este fenómeno fisiopatológico sigue avanzando. Aquí ya en el primer estadio encontramos una difusión diastólica, pasamos a un estadio 2 en donde la clase funcional empeora, la hipertrofia ventricular persiste, la masa ventricular aumentada persiste, pero ya empieza a haber un fenómeno de fibrosis y un fenómeno de dilatación asociado, y aquí empezamos a hacer esa transición entre un fenómeno de difusión diastólica a un fenómeno de difusión sistólica, ¿listo? De aquí en adelante, 3 y 4 estadios se van acompañando, por supuesto, de un empeoramiento de la clase funcional, con un predominio de esa dilatación y de esa fibrosis del miocardio y con esa microangiopatía que viene acompañada por los fenómenos fisiopatológicos que ya nombrábamos previamente. Esto hace que nosotros tengamos que hablar de un escenario en el que podemos estar en un escenario de una cardiopatía dilatada, que usualmente esta cardiopatía dilatada con fuego comprometida es más tiende más a estar en los estadios finales de esta enfermedad, o una cardiopatía restrictiva con fuego conservada que suele estar más en los estadios iniciales de esta enfermedad y que están explicados por estas dos grandes razones de los pacientes con diabetes mellitus, que básicamente está alrededor de la resistencia a la insulina y la hiperglicemia, como lo hablábamos previamente. Y cuando
uno lleva estos dos escenarios clínicos a un microscopio, lo que se da cuenta es que a nivel de ese paciente que tiene un fenotipo restrictivo con FEBI preservada, aquí no vamos a encontrar tanto depósito de colágeno como sí ocurre a nivel de la miocardiopatía dilatada, en donde básicamente ustedes se dan cuenta cómo ese fenómeno fibrótico predomina entre esos cardiomiocitos. Y si lo quisieran llevar a una clasificación fisiopatológica de cuáles son los fenómenos que predominan en mayor prevalencia en cada uno de estos escenarios, nos vamos a dar cuenta que a nivel de la falla cardíaca con FEBI preservada, en donde el fenotipo es más de origen, más de tipo restrictivo, vamos a encontrar que los fenómenos que predominan son hiperglicemia, lipotoxicidad, esos depósitos de productos finales glicosilados aumentados, o una alteración microvascular y una resistencia a la insulina. Comparados con el fenómeno de cardiopatía dilatada, aquí son estos tres los que predominan: la defunción microvascular, los depósitos de productos avanzados, de glicosilación de productos avanzados, y la autoinmunidad. ¿Listo? Respecto al diagnóstico, es volver a llevar, digamos que a las bases, básicamente los síntomas típicos que conocemos de la falla cardíaca. Aquí no voy a andar, me voy más que todo a estos últimos tres, y finalmente para hablarles de biomarcadores que me faltó poner acá, pero es importante, es ¿cómo haremos el diagnóstico? Interrogatorio, como lo debemos hacer como buenos clínicos, intentando identificar esos signos y síntomas, pero pues nos podemos ayudar de algunas herramientas diagnósticas que tenemos a la mano. Y para eso hablaré en principio del ProBNP, NTU ProBNP, que fue, digamos, en ese estudio se utilizó para determinar en pacientes con diabetes que no tenían enfermedad cardiovascular establecida o conocida hasta ese momento, determinar a través del ProBNP si ya existía algún grado de disfunción del miocardio. Se llama el estudio Pontiac, y lo que hicieron ellos fue identificar esos pacientes con diabetes que tenían un NT-proBNP mayor a 125 picogramos por mililitro, y aquellos pacientes que lograron identificar con este NT-proBNP, poderlos llevar a dos grupos: un grupo control y un grupo de tratamiento intensivo. Y ese tratamiento intensivo iba dirigido básicamente a iniciar el beta bloqueador y iniciar IDK-2, titulándolo a la dosis máxima tolerada por el paciente. ¿Con qué fin? Con el fin de observar si en esos pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular conocida hasta ese momento, si medir el ProBNP y con eso tomar la decisión de iniciar un manejo oportuno podía prevenir los eventos de enfermedades cardiovasculares. Y básicamente ese era el endpoint primario. Y ellos, que se daban cuenta en un seguimiento, aproximadamente ese seguimiento fue a 12 meses, lo que se daban cuenta era que los pacientes que tenían o que se les iniciaba esa terapia intensiva con beta bloqueador y ECA-2 en dosis máxima tolerada, parecía impactar en este endpoint primario. Y básicamente acá lo que quería mostrarles es cómo el NT-proBNP nos puede ayudar a identificar esos pacientes que ya tienen disfunción ventricular en pacientes con diabetes mellitus y muchas veces asintomáticos. Lo siguiente que quiero mostrarles es cómo la ecocardiografía, siendo un método imagenológico que es, por supuesto, digamos que no costoso para nuestro medio, a través de la valoración del Doppler transmitral, a través del cual valoramos la difusión diastólica ventricular, y además de eso miramos la valoración de la relación con la relajación ventricular y el llenado ventricular rápido de este mismo. Establecemos algunos parámetros a través de los cuales miramos qué patrón tiene de disfunción en estos pacientes, encontrando pues que el grado 1 es relajación alterada, grado 2 un patrón pseudonormal y grado 3 un patrón restrictivo. Esto básicamente para intentar identificar esos pacientes que tienen una disfunción del miocardio con FEBI preservada y cuyo patrón es de predominio es el restrictivo, como ya lo nombramos, y que son los estadios o son los escenarios clínicos que en principio vamos a encontrar en los pacientes asintomáticos, como lo muestra esta gráfica, este artículo publicado en el JACC, en donde cogieron varios pacientes diabéticos asintomáticos y decidieron clasificarlos en tres fenotipos: el paciente que tenía una FEBI preservada con una función diastólica preservada, aquel paciente que además de ser diabético era obeso, hipertenso y ya tenía una disfunción diastólica. En este caso, para este segundo grupo eran mujeres, para el primer grupo eran hombres, y el tercero, aquel que además de tener diabetes mellitus ya estaba con hipertrofia ventricular y disfunción sistólica asociada. Y aquí básicamente lo que encontraban era que en el tiempo estos pacientes tenían mucho más, obviamente los del grupo 2 y grupo 3 que tenían un compromiso del miocardio,
ya se había establecido y que estaba en progresiva, digamos que desarrollo. A nivel del tiempo, estos pacientes mostraban el desarrollo de mayores eventos cardiovasculares comparado con ese grupo 1 en el que aún no estaba alterada la función ni diastólica ni sistólica. Entonces, dense ustedes cuenta cómo desde estadios de asintomáticos, pues, pacientes con diabetes mellitus, ya encontramos algunos cambios que nos van a denotar algunas alteraciones, o mejor dicho, un aumento en la presentación de eventos cardiovasculares en el tiempo, y es por eso que nuestra terapia debe ser dirigida precisamente a captar los pacientes, ojalá en este fenómeno asintomático, en donde podemos impactar, digamos que de una mejor manera para evitar el desarrollo de signos y síntomas y el aumento de los eventos cardiovasculares. Y a nivel de ecocardiografía, pues como les decía, se puede mover en los dos escenarios: el paciente que tenga FEI preservada con un patrón restrictivo, el paciente que tiene FEI reducida con un patrón dilatado. Y aquí básicamente lo que ustedes van a encontrar son los principios de la definición de miocardiopatía diabética, en donde nos obliga a descartar enfermedad coronaria, valvular congénita, fenómeno hipertensivo asociado y algunas otras enfermedades como la miocarditis, las enfermedades infiltrativas, hasta finalmente llegar a la valoración de esa fracción de eyección que ellos ponen como punto de corte, el 50% para hablar de patrón reducido o de FEI reducida en este escenario, y mayor del 50% para hablar de pacientes con fracción de eyección conservada. A esto le vamos a asociar algunas otras, digamos que medidas que se pueden obtener a través de ecocardiografía y también a través de algunos marcadores como el BNP, para poder hacer, digamos que la definición en este escenario de los pacientes con falla cardíaca en el escenario de paciente con un fenómeno restrictivo con FEI preservada, que son los criterios que ustedes encuentran de este lado. La resonancia a nivel de tejido miocárdico también ha venido ganando, digamos que un papel importante, y es que es una buena imagen para la valoración estructural y de funcionamiento del miocardio. Por supuesto, el realce con gadolinio nos ayuda a predecir esos eventos cardíacos, nos ayuda a mirar también qué tanto grado de esteatosis miocárdica o cardíaca con la que cursan estos pacientes nos puede ayudar a valorar algo de la difusión diastólica, y cuando se marca con radionúcleos, lo que nos ayuda a mirar son las normalidades en las metabólicas, en donde puede haber esa alteración en el metabolismo, como nombrábamos a nivel de la parte de las bases fisiopatológicas. Y lo que uno mira es en algunas de estas secuencias de alteraciones, como por ejemplo fenómenos isquémicos debido a daños micro macrovasculares, fenómenos fibróticos, y por ejemplo a nivel de la carga de triglicéridos y a nivel de cargas energéticas a nivel cardíaco, mirar con respecto al metabolismo cómo se está comportando ese metabolismo del miocardio y poder establecer si ya existe un compromiso del miocardio por ese curso de la diabetes mellitus. Los biomarcadores son importantes, sin embargo, están bajo investigación. Los biomarcadores de los cuales hablábamos dentro de la parte de fisiopatología, encontramos las metaloproteinasas, encontramos factores de crecimiento tumoral beta, cardiotropinas, activina, propéptido, procolágeno tipo 1, vamos a encontrar el inhibidor tisular de la metaloproteinasa, procolágeno tipo 3, que todos ellos son biomarcadores que son derivados de esa alteración de esos fenómenos que ocurren para que precisamente el miocardio entre en disfunción producto de toda esta cascada que hemos explicado previamente. Sin embargo, hasta el momento, y como empezamos la charla en la parte introductoria diciendo, no hemos logrado identificar un biomarcador específico que logre diferenciar la cardiopatía diabética propiamente dicha de todos esos fenómenos que implican la alteración del miocardio producto de la diabetes mellitus. En cuanto al tratamiento, traje a colación esta frase publicada en este artículo del 2020 en la Revista Colombiana de Cardiología por la doctora Clara Saldarriaga, en donde dice: el uso de terapias específicas en pacientes con miocardiopatía diabética es un campo de investigación inexplorado hasta ahora, y es básicamente porque lo que vamos a mostrar aquí en adelante son tratamientos que se han establecido para diabetes mellitus en pacientes con cardiopatía asociada, pero cuya cardiopatía, pues, en los estudios pivotales de muchos de estos tratamientos han estado demarcadas usualmente por pacientes con compromiso isquémico en la mayoría de los casos. Y esta frase básicamente, esa alusión es a intentar en algún punto de esa cascada de la fisiopatología
hacer un corte o hacer una detención para poder evitar que todo esto que hemos explicado se desarrolle, y a la parte final del tratamiento hablaremos de algunas terapias que también están bajo estudio. Algunos principios: en los pacientes con cardiopatía diabética debemos entender que el control glicémico es insuficiente para el desarrollo de la cardiopatía diabética, y esto básicamente habla de esa teoría glucocéntrica de la cual nos hemos tenido que desviar un poco y entender cómo se comporta esa cascada de fenómenos fisiopatológicos que genera la diabetes, y cómo el solo asegurar que la glicemia del paciente esté bien controlada no va a implicar que los fenómenos fisiopatológicos a nivel del miocardio no ocurran. Esto obviamente motiva la necesidad de estrategias terapéuticas, y allí nacen los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, que hasta el día de hoy han mostrado con contundencia fenómenos protectores a nivel del tejido miocárdico, y que nos han permitido a los clínicos utilizarlos para poder impactar en esos desarrollos cardiovasculares, dentro de los cuales precisamente la falla cardíaca está inmersa. Existen algunas otras terapias, como aquellas que están basadas en mensajeros tipo RNA, estrés oxidativo, mitocondrial y modulación metabólica, que aún están bajo estudio, y a esto es lo que hacía alusión la doctora Clara Saldarriaga cuando nos puso en ese artículo del 2020 en la Revista Colombiana de Cardiología, que aún era un campo inexplorado. Vamos a empezar hablando por la insulina. Este es un estudio publicado en el 2009, se llama el estudio DAT, en el cual intentaban comparar la insulina en un esquema basal o basal más intensivo con la terapia estándar, que eran los hipoglicemiantes orales, metformina con o sin repaginida, y en 4 meses mirar si aquellos pacientes que tenían disfunción miocárdica se impactaba o no se impactaba en la evolución de la misma. Y lo que nos damos cuenta es que en la medición de cada uno de esos parámetros ecocardiográficos, después de 4 meses de tratamiento, no había pesos estadísticamente significativas que dijeran que la insulina como tratamiento individual impactara en el desarrollo de esta enfermedad o hiciera regresión de esta enfermedad. Y muchos dicen que una de las grandes críticas a este estudio fue digamos que el corto seguimiento, apenas 4 meses. Ya ustedes se dieron cuenta que cuando yo les hablé del estudio de Framingham, después de un seguimiento de 18 años, ellos decían que el uso de la insulinoterapia para ese momento como terapia de regresión del compromiso miocárdico parecía impactar, pero pues bueno, tenemos esto que nos dice que parece que la insulina como terapia individual definitivamente no impacta, y al día de hoy pues claramente tenemos herramientas adicionales o digamos que tratamientos adicionales que ya han mostrado una suficiente evidencia que se impacten en el desarrollo de esta patología. A nivel de sulfonilureas, esto es un resumen básicamente, y a resaltar cómo en falla cardíaca no hay efecto de las sulfonilurias, y básicamente el paciente con diabetes mellitus hoy en día bajo uso de sulfonilurias digamos que no se debería encontrar, y ustedes entenderán que esto básicamente está supeditado al alto riesgo de fenómenos hipoglicémicos con el que estos pacientes cursan y de mortalidad asociada, y pues en los estudios que hasta el momento se han documentado, definitivamente a nivel de falla cardíaca no tienen ningún efecto. Metformina, que es otro de nuestros pilares de tratamiento, en este artículo publicado en Circulation, al compararlo con la pioglitazona, ellos se daban cuenta que parecía que metformina al compararse con la pioglitazona tampoco impacta en esas mediciones a nivel ecocardiográficas en los pacientes que tienen compromiso del miocardio en el contexto del paciente con diabetes mellitus. A nivel de tiazolinidonas, estos pacientes a nivel de falla cardíaca tampoco impacta, y por el contrario parece que tienen obviamente un impacto negativo, y esto básicamente está asociado al aumento de retención de líquidos que se le ha acuñado a este grupo farmacológico, y que hace pues que los pacientes puedan tener un desarrollo de agudizaciones de su falla cardíaca con la que cursan. A nivel de inhibidores de EPP4, lo que hemos encontrado, y ustedes ya lo saben por los estudios de seguridad cardiovascular, cómo la saxagliptina se asoció a mayores tasas de hospitalizaciones por agudización de falla cardíaca, y cuando uno mira del otro lado de los demás inhibidores de EPP4, parecen no tener efecto sobre falla cardíaca. Y acá voy entrando ya a hablar de los dos medicamentos que parecen o que han mostrado tener esos efectos cardioprotectores, y que han permitido que en escenarios en donde el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular y que tiene falla cardíaca se conviertan, digamos que en dos herramientas grandes de tratamiento y que no se nos pueden olvidar. Encontramos a los análogos de GLP-1, en donde la biglutide, por el estudio Harmony Outcomes, lo que mostró fue una disminución en las tasas de hospitalización por falla cardíaca. No, digamos que no se puede
comparar un análogo de GLP-1 con el otro y decir que de pronto abiglutide tiene unas características especiales comparadas con dulaglutide, exenatide, liraglutide, que hayan explicado esto, porque si ustedes se van a los estudios, parece que las poblaciones son poblaciones distintas que no permiten hacer estas comparaciones, y para poder establecer un tipo, digamos que una conclusión de este tipo, pues tendríamos que encontrar un estudio cabeza a cabeza que poco probable lo vayamos a encontrar, por lo que esto implicaría para la industria. Sin embargo, lo que sí debemos reconocer es que los análogos de GLP-1 tienen efectos cardioprotectores múltiples, y si ustedes se dan cuenta, miren cómo la función endotelial mejora, cómo la rigidez arterial disminuye, cómo la inflamación vascular disminuye, cómo la estabilidad plaquetaria aumenta, cómo los fenómenos de angiogénesis aumentan y la agregación plaquetaria disminuye, la contractilidad cardíaca aumenta, la captación de glucosa aumenta, la tolerancia a la isquemia aumenta, y esto por supuesto podría explicar desde la perspectiva de plausibilidad biológica por qué los análogos de GLP-1 y especialmente en el caso de abiglutide, en el estudio Harmony, como les decía, mostró que era favorable con respecto a las tasas de hospitalización por falla cardíaca. Cuando entramos en el campo de los inhibidores de SGLT2, aquí definitivamente la pelea está más que ganada por ellos, y es que los estudios han sido claramente favorecedores de cómo los inhibidores de SGLT2 a nivel de falla cardíaca tienen unos efectos benéficos y altamente benéficos, y esto lo explica básicamente esos efectos cardioprotectores que tienen los inhibidores de SGLT2 ya conocidos, mejorando función renal, que por supuesto impacta en función miocárdica, aumentando los progenitores provasculares, aumentando la eritropoyetina, disminuyendo el tono simpático, aumentando las reservas energéticas a nivel del miocardio y disminuyendo muchos de esos mediadores inflamatorios que ya explicábamos dentro de esta fisiopatología, y además permitiendo que el combustible que utiliza nuestro miocardio se base específicamente en cetonas, en productos peptídicos ramificados que hacen digamos que la tasa de aprovechamiento energético sea mayor. De esta manera, y a través de los estudios que conocemos, empezando por el Parret.com, que fue, digamos, que de los primeros, Canvas, Declare, Vertis, cómo las tasas de falla cardíaca en hospitalización, las tasas de hospitalización por falla cardíaca disminuyeron claramente, y estos estudios nos permitieron dar paso a lo que hoy conocemos como los efectos de los inhibidores de SGLT2 en pacientes que incluso no tienen diabetes mellitus, y convirtiéndose entonces parte de esa terapia de los 4 fantásticos que nos pueden faltar en el tratamiento de la falla cardíaca y que explicaremos ya terminando esta charla. Además de esto, pues en el peer reviews que nos muestra cómo en pacientes con falla cardíaca con fe deprimida, que incluso no son diabéticos, tiene impacto, y estamos a la espera pues del resultado del Emperor Preserve, en el cual ya hay algunas noticias por adelantado en el que parece que también impacta de manera favorecedora en pacientes con fe preservada y en pacientes no diabéticos también. Entonces, definitivamente yo diría que en este escenario los inhibidores de SGLT2 tienen la pelea más que ganada por esos, digamos que esta evidencia suficientemente fuerte a favor con respecto a las tasas de hospitalización por falla cardíaca. Y si ustedes me pidieron un resumen, yo diría que el resumen de los tratamientos está en esta gráfica bien interesante, bien bonita, en donde está cada una de esas familias de antidiabéticos orales, y en donde cada una de ellos han mostrado un impacto en desenlaces MACE, en hospitalizaciones por falla cardíaca, en desenlaces renales según corresponda. ¿Listo? Posibles terapias en el futuro, ya les decía, ya a esto se refería a la doctora Clara Saldarriaga, terapias basadas en RNA que disminuyan el estrés oxidativo mitocondrial, que sean moduladores metabólicos. Encontramos estos: trimetazidina, ranolazina, perexilina, ácido lipoico alfa, resveratrol, riboflavina, todos esos bajo estudio hasta el momento, todavía sin evidencia fuerte a favor de su uso, teniendo pues las terapias que ya han mostrado suficiente evidencia en este escenario. Finalmente, no podemos olvidar en falla cardíaca los 4 fantásticos, cierto que esto fue un artículo publicado en enero de este año por la Sociedad Europea de Cardiología, en donde en falla cardíaca reducida no podemos olvidar que la terapia con ARNI, la terapia con antialdosterónico, con beta bloqueador, inhibidor de SGLT2 no nos puede faltar en esos pacientes por precisamente los impactos en la mortalidad que han mostrado y que son favorecedores a su uso, y que no, como les digo, no podrían faltar en la terapia de paciente con falla cardíaca. Por último, no olvidemos
que nuestros pacientes, además de impactar desde la perspectiva de la terapia farmacológica, debemos insistirles en las intervenciones de estilos de vida, en donde el plan nutricional es importante, el ejercicio es importante, todo esto impactando en disminución de grasa visceral, disminución de la inflamación, disminución de resistencia a la insulina. Y si ustedes me preguntan sobre evidencia, aquí encontramos este estudio que soporta que definitivamente recomendada a los pacientes unos estilos de vida saludables en diabetes tipo 2 reduce hasta el 20% del riesgo de desarrollo de falla cardíaca en el tiempo. Como conclusiones de esta charla, les dejo 9 conclusiones. La primera, los pacientes con diabetes mellitus cursan con riesgo moderado a severo cardiovascular. Lo anterior lleva a que la evaluación de la disfunción miocárdica sea un pilar en su evaluación y manejo, dada su alta prevalencia asociada. Segundo, el compromiso del miocardio por la diabetes el compromiso del miocardio por diabetes es de origen múltiple, por lo que su abordaje comprende la evaluación de cada uno de los 3 componentes más importantes: enfermedad coronaria, miocardiopatía diabética propiamente dicha, neuropatía autonómica asociada. Tercero, la cardiopatía diabética propiamente dicha es un diagnóstico de descarte que implica la ausencia de enfermedad coronaria hipertensiva valvular como causal de la disfunción miocárdica, algo que no es fácil, como ya lo vimos a través de la charla. Cuarto, la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, inflamación, hiperinsulinismo son la base fisiopatológica y se convierten en los blancos terapéuticos del manejo de esta entidad. Quinto, el espectro de la cardiopatía diabética incluye que la falla cardíaca con fe preservada y comprometida lleven a que las terapias que ya conocemos en este escenario, además del manejo de la diabetes, tengan que ser utilizadas y no la podamos dejar de lado estas terapias como las diapositivas anteriores lo soportaban. Sexto, los signos y síntomas sumados a ayudas diagnósticas como la ecocardiografía y la medición del NT-proBNP son el pilar diagnóstico de esta entidad. Séptimo, los biomarcadores aún digamos que es un capítulo por concluir, considerando que aún estamos bajo estudio y que esperaremos si en el tiempo logramos identificar algún biomarcador que nos permite identificar a la cardiomapatía diabética propiamente dicha. Octavo, los inhibidores de GLT2 y los análogos de GLP-1, además de mejorar el control glicémico, aportan un efecto cardiovascular protector, por lo que su uso en el manejo de pacientes con diabetes y cardiopatía en curso se debería considerar como terapia de elección. Y por último, no podemos olvidar insistir a nuestros pacientes en los hábitos de vida saludables independiente de la terapia que se elija. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta para el profe Efraín o para mí. Estamos atentos. Un comentario. Sí, la definición de cardiopatía dilatada tiene muchos problemas porque la intención de la definición es fundamentalmente identificar ese subgrupo de pacientes donde no hayan otros, llamémoslo así, distractores que interfieran en la posibilidad de encontrar estrategias terapéuticas dirigidas específicamente para el tratamiento de la cardiopatía diabética. Pero en realidad no existe ningún paciente con cualquier cardiopatía que sea diabético que no tenga cardiopatía diabética mezclada. Eso es una imposible absoluto. Yo puedo tener mi enfermedad microvascular coronaria y también tengo miocardiopatía diabética. Yo puedo tener enfermedad macrovascular coronaria y también tengo miocardiopatía diabética. Si uno quiere identificar un punto específico donde uno pudiese de alguna forma decir, aquí la intervención está dada mucho más por el componente asociado a la fisiopatología de la diabetes, tendría que decir que es en el miocito donde debo encontrar esa consideración. Y es fundamentalmente porque viene acompañado de una glicación de las proteínas intracelulares que altera sin duda alguna todo el funcionamiento miocárdico o miocítico en general, pero adicionalmente también viene de la mano de otros componentes intersticiales que tienen que ver con la matriz intracelular, en el cual hay mayor formación de fibrosis y mayor acumulación de colágeno en los pacientes con diabetes. Todo eso va de la mano de lipotoxicidad, glucotoxicidad y componentes proinflamatorios, que son muy importantes. Pero esa misma glicotoxicidad, esa acumulación de especies de oxígeno, ese aumento de especies de oxígeno reactivos que tienen que ver con componente proinflamatorio y la acumulación de productos de glicosilación avanzada que incluso se ven muy paralelos en imágenes de resonancia a la microcirculación, generan fenómenos isquémicos crónicos que a la larga van a contribuir a ese daño.
de tal forma que en la miocardiopatía diabética no hay forma de excluirla de los otros componentes que hacen parte del desarrollo de insuficiencia cardíaca en el paciente diabético, ya sea por la ruta de la enfermedad isquémica o ya sea por la ruta de la enfermedad proinflamatoria y de rigidez miocárdica, que es la falla cardíaca con función sistólica preservada, ¿no? Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta de esta revisión respecto a inhibidores de SGLT2 en el uso de pacientes que tengan FEBI preservada, que sean diabéticos y que uno, por medio de ecocardiografía, evidencia que tiene una difusión diastólica. ¿Usted recomendaría el uso inicial de estos antidiabéticos en este escenario? No Sin por, enfermedad isquémica establecida. no por ese escenario, sino por el beneficio que trae cualquier paciente diabético hoy por hoy. Si uno identifica el riesgo, que suelen ser la mayoría alto o muy alto riesgo, pacientes de riesgo moderado es escasísimo, son menos del 5%, porque quiere decir que sea un paciente diabético de menos de 35 años y es diabético tipo 1, o un tipo 2 de menos de 55 años, con menos de 10 años de diabetes, que no tenga ningún daño de órgano blanco y que tampoco tenga otro factor de riesgo. Ese es el paciente moderado. Ese es el rarísimo. O sea, ese no es lo común. Ese es casi que lo acaban de diagnosticar la diabetes y tiene por ahí 35 años. Entonces, eso es muy raro. No por eso lo haría. La razón por la cual lo haría es porque todo paciente diabético tiene beneficio con un SGLT2 inhibidor en reducción temprana, los primeros 30 días de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y en protección del daño renal, independiente de la tasa de filtración glomerular. Entonces, por lo tanto, el beneficio va más por ahí que pensando que si lo voy a proteger de la parte cardíaca, que sin duda lo es. Prueba de ello es que la mayoría de los pacientes se mejoraron. Ahora, con la data del SOLOIST, la data del SOLOIST con sotagliflozina mostró claramente cómo pacientes con fracción de eyección mayor del 40% que habían tenido una descompensación reciente lograron mejoría con sotagliflozina en reducción de las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y fueron los primeros pinitos en los cuales se notaba una evidencia parcial, así fuera por el análisis de esos subgrupos, de beneficio en pacientes con falla cardíaca con función sistólica preservada. Y ahora pues la data de prensa del Emperor Preserve que va a dar resultados positivos, nos falta pasar el análisis en detalle. De tal forma de que más por eso que por pensar en la parte cardíaca, pero sin duda reduce las hospitalizaciones, las reduce. Y probablemente el mecanismo sea mucho más al componente que tiene que ver con la optimización energética del miocito y con una reducción de la glucotoxicidad, fundamentalmente de la glucotoxicidad. Es la forma en la que yo lo veo. ¿Por qué? Porque son pacientes que nunca han tenido falla cardíaca, tienen hiperglicemia, o sea, tú botas alrededor de 70 gramos cada 24 horas de glucosa en pacientes con hiperglicemia con el uso de SGLT2 inhibidores, y adicionalmente te introduce dentro del miocito, a pesar de que le he sacado el azúcar, le introduce dentro del miocito, por ejemplo, componentes como el beta-hidroxibutirato, que es una fuente de energía mucho más eficiente que la glucosa, y no es que no la siga utilizando. ¿Por qué no funciona la insulina? La insulina no funciona, a mi modo de ver, porque una célula enferma, cansada, con alteraciones de la restricción, y yo a ultranza le meto glucosa, es como cuando uno está con gripa o con náuseas y vómito y le quiere la mamá embutirle la comida. Eso no hay forma humana de que uno se la trague, ¿sí? Entonces a un miocito enfermo no le puedo meter más glucosa cuando yo ya estoy glicado. Yo tengo una célula absolutamente glicada. Las proteínas están glicadas y lo que hace la insulina es meter glucosa a la célula. Eso no lo hace ni los GLP-1 análogos, ni lo hacen los SGLT2 inhibidores. Los SGLT2 inhibidores, por solo osmosis, quita la hiperglicemia de un lado y empieza a salir la sobrecarga de glicemia intracelular para afuera. Y los GLP-1 análogos de los receptores solo mete glicemia dentro de la célula dependiendo de los niveles de glucosa en sangre, a través de secreción de insulina, o sea, tampoco produce hipoglicemia. Listo, profe. Teníamos a Diego Cubides en el chat, quería hacer una pregunta. Hola Diego. Diego, muchas gracias por la charla. Doctor Efraín, muchas gracias por acompañarnos.
Yo tenía una pregunta con respecto a tal vez los efectos fisiológicos de la insulina en los pacientes diabéticos. Hay algunos reportes de metaanálisis de la Sociedad Europea de Cardiología que dice que hay una asociación, no una causalidad, todavía no se ha demostrado una causalidad, pero del uso de insulina con efectos adversos cardiovasculares. Es mayor mortalidad cardiovascular y mayor tasa de hospitalizaciones, tal vez por sus efectos de retención de agua y de sodio y algunos efectos adrenérgicos a nivel del miocardio. No sé qué opina Diego o el doctor Efraín con respecto al uso de insulina como primera línea en pacientes diabéticos, pues a pesar de hemoglobina glicosilada elevada. ¿Deberíamos usarla? ¿Deberíamos considerar GLP-1 terapias inyectables previas? Sí, hay una asociación, no hay una causalidad directa, aunque desde el punto de vista de plausibilidad fisiopatológica, tú lo mencionaste, realmente sí aumenta la cantidad de líquido intracelular y demás, pero eso está dado fundamentalmente en estudios más observacionales. De hecho, hay unos registros grandes donde muestra, hay uno de más de 500.000 pacientes, donde el uso de insulina aumenta 43% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero como te digo, son estudios observacionales que están sujetos a muchas otras variables. Se ha visto que ese efecto puede estar mitigado cuando los pacientes están concomitantemente asociados con metformina. El uso de insulina como terapia primera línea no está indicado. La guía ADA dice que si el paciente tiene hemoglobina glicosilada por encima de 10, terapia inyectable y preferiblemente un GLP-1 por encima de la insulina. ¿Sí? Digamos que ni siquiera arranca con insulina de primero. Y la razón es porque no produce hipoglicemia y porque realmente modifica los niveles de glucosa o modifica o genera una liberación de insulina dependiente de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, por eso tampoco cabría ahí. Si es necesario, sí, pero se debe poner conjuntamente con otros tratamientos. Una de las cosas que llaman la atención es que, por ejemplo, un subanálisis del estudio énfasis, que es un estudio de falla cardíaca con función sistólica reducida con clase funcional 2, o sea, moderadamente enfermos, los pacientes que recibieron insulina y que estaban en el grupo placebo, que no recibían eplerenone, versus los pacientes que no recibían insulina y que recibieron eplerenone, comparado con los que recibieron insulina y eplerenone, tuvieron los pacientes menos mortalidad, menos hospitalizaciones por falla cardíaca y menos progresión de la enfermedad a enfermedad más avanzada. Eso simplemente nos plantea un interrogante para generar preguntas de investigación en ese sentido. ¿Será que esos pacientes con la asociación de un medicamento que de alguna forma tiene un efecto diurético asociado, porque lo tiene el eplerenone, así sea suave, conjuntamente con la insulina puede potenciar un efecto benéfico en estos pacientes? ¿Hay algún efecto completamente independiente de la mejoría en estos pacientes que esté relacionado con unos niveles de potasio en sangre por encima de 4 que faciliten el intercambiador de sodio-potasio de la bomba de sodio-potasio a nivel pancreático y mejoren la liberación de insulina? ¿Qué sé yo? Hay una cantidad de teorías que se pueden lanzar que tendrían que basarse o generar una pregunta de investigación. De tal forma de que insulina sí, pero no en primera fase, si el paciente persiste con niveles elevados de hemoglobina glicosilada a pesar del tratamiento de los medicamentos modificadores de la enfermedad. El paso que yo seguiría sería agregar insulina, de hecho. Metformina, SGLT2, GLP-1 análogo de los receptores a la dosis máxima con buenos intensidad de cambio saludable en el estilo de vida, y si hemoglobina glicosilada, que muy rara vez no se alcanza con esos tres, no se alcanza, contemplar la insulina. Gracias, profe. Vi que Catalina San Miguel también había levantado la mano. No sé si quieras preguntar algo. Cata, profe, bueno, parece que no hay más preguntas. Le agradecemos muchísimo por su compañía y por instruirnos en todo su conocimiento. Con Lo gusto, seguiremos. muchas gracias, te quedó muy buena la presentación, muy Muchas gracias, completa. profe. Muchas gracias. Bueno, Le estaremos invitando a nuevas charlas. Muchísimas gracias. gracias a todos por la Bueno, asistencia. ok, Gracias. un Hasta luego. abrazo, Chao, chao. profe.